Hoy vamos a estudiar en este video el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, también denominado movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es un movimiento rectilíneo o en línea recta con aceleración constante, que conlleva que esta sea o positiva o negativa, pero esta aceleración es diferente de cero. Esta característica hace que este movimiento sea diferente al movimiento rectilíneo uniforme, ya que la velocidad no es constante. ¿Qué vamos a estudiar en este apartado o en este video? Vamos a estudiar el análisis de las gráficas de posición versus tiempo, la gráfica de velocidad versus tiempos y la gráfica de aceleración versus tiempo, cómo se comportan, sus características y qué podemos deducir de ellas. Vamos a empezar con la primer tipo de gráfica, que es la gráfica de posición versus tiempo. Vemos entonces que en la gráfica posición versus tiempo, en el eje de las X podemos encontrar el tiempo, en el eje de las Y tenemos la posición o la distancia recorrida. Entonces podemos observar para cada una de las dos gráficas, vemos de que no es una línea recta como sucede en el movimiento rectilíneo uniforme, sino que es una curva, tiende a generar una curva, ya que aparece una nueva variable que es la aceleración, que modifica la velocidad, ya no es constante. Entonces esto genera una variación en el comportamiento de esta línea. Vemos dos tipos de gráficas para este caso. Una de ellas es el comportamiento en el cual la aceleración es positiva y lleva a que la recta se incline hacia la parte superior, mientras que en la otra gráfica vemos que la aceleración es negativa y hace que la recta o la línea curva se incline hacia la parte inferior del esquema o gráfico. Ahora podemos apreciar la gráfica de velocidad versus tiempo y vamos a hacer su análisis. En esta gráfica vemos que en el eje horizontal está representado por el tiempo y en el eje vertical está representada por la velocidad. Vemos que esta gráfica nos muestra un comportamiento como una línea recta y vemos que siempre inicia cuando la velocidad es igual a 0. Entonces podemos observar básicamente que tanto la velocidad puede aumentar o puede disminuir, pero de manera uniforme con el paso del tiempo. Básicamente esto se debe a la acción de la aceleración. De nuevo podemos distinguir dos casos de comportamiento de este tipo de gráfica y uno de ellos lo vemos aquí en esta zona, en donde tenemos que la aceleración es mayor que 0, o sea, es positiva. Por lo tanto, la gráfica siempre es ascendente. En el segundo caso vemos que la aceleración es negativa, entonces la gráfica es descendente. En cada una de las gráficas vemos cómo hay la formación de un triángulo rectángulo con un ángulo alfa que describe con respecto a una horizontal. En la primera gráfica vemos que ese ángulo alfa, básicamente, si nosotros extraemos la tangente de ese ángulo, entonces nos da como resultado la aceleración. Igualmente sucede cuando la aceleración es negativa, o sea, en la segunda gráfica. Recordemos, la tangente de ese ángulo que se forma en ese triángulo rectángulo es igual a la aceleración que lleva el móvil en su recorrido. Otro comportamiento u otra característica que podemos observar de las gráficas, de la gráfica de velocidad versus tiempo, fuera de que de ella podemos extraer a partir de la tangente del ángulo que se forma la aceleración, también podemos reconocer cuál es el espacio recorrido dentro de ese comportamiento del movimiento. Y no es otra cosa más que el área bajo esa recta que se describe en esa gráfica. Si calculamos el área y vemos, por ejemplo, esta área, azul, entonces tenemos aquí el área azul y el área rosa. Esta sumatoria de estas dos áreas nos daría básicamente el espacio recorrido o la distancia recorrida por el móvil, en el comportamiento del movimiento como tal. Entonces es muy importante tener en cuenta esa característica. Lo más importante, allí vemos una ecuación, pero lo más importante es saber reconocer que en una gráfica de velocidad versus tiempo, el área bajo la recta que se forme siempre nos va a dar como resultado el espacio o la distancia recorrida, y que la tangente del ángulo que forma la horizontal con respecto a la inclinación de esa línea que se forma en la recta
o en la gráfica, entonces eso corresponde a la aceleración del móvil. Por último vemos la gráfica de aceleración versus tiempo, en donde el tiempo siempre recuerden que va en el eje de las X y la aceleración en este caso va en el eje de las Y. Como podemos observar, las líneas son unas constantes. Miren que la aceleración puede ser positiva o puede ser negativa, ¿sí? Entonces en este caso es positiva cuando vemos de que la línea queda por encima del eje de las X0, y es negativa cuando tenemos que la línea queda por debajo de el eje de las X, entonces queda en forma negativa. Ahí podemos hablar de una aceleración en este caso y de una desaceleración en este caso. Entonces, ¿qué reconocemos de esta gráfica? Básicamente el comportamiento de la aceleración, que es una constante. Recuerde que la aceleración, aunque causa variación en la velocidad en este tipo de movimiento, ella es constante y diferente de cero. Ok, entonces esa es la característica básicamente. Pero el área que se forma debajo de esa línea, ¿sí? El área que se forma bajo esa línea en 2 o más instantes de tiempo, numéricamente corresponde a la velocidad. Entonces, el área que corresponde por debajo o por encima con respecto al eje de las X en un plano cartesiano de la línea de aceleración, esa área corresponde a la velocidad del móvil en ese movimiento.